Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva tarde de conversación. En el día de hoy vamos a conversar acerca del espectro autista. Esta es una charla organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de Universidad Autónoma de Chile en Talca, en la que contamos con el apoyo de nuestros amigos de INJUB Maule, quienes nos compartieron en sus redes sociales, nos ayudaron mucho con la difusión de esta actividad también. Saludamos a nuestros amigos de INJUB. Saludamos también a nuestros relatores. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Maximiliano ya es segunda vez que nos acompaña, ya es un amigo de la casa. El día de hoy nos van a hablar la geógrafa Camila Reyes, quien además es bloguera y miembro de la Fundación ASPI Chile. Y también nos acompaña Maximiliano Bravo, quien es de profesión. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Armando Carmona, soy asesor aduanero y tributario, adulto dentro del espectro autista. Cuento con 25 años de edad. Invito principalmente a todos los profesionales de la salud, cuerpo médico, entre otros, a que sumemos esfuerzos que permitan mejorar la calidad de vida, que estén orientados al respeto, a la convivencia de las personas autistas con el entorno. Un entorno más empático, más humano, más diverso. Y para ello necesitamos de tu colaboración. En el marco de esta campaña, el autismo no es un trastorno. Hola, soy Felipe González y soy una persona diagnosticada dentro del espectro autista. Me gustaría decir que no estoy de acuerdo con la palabra trastorno para referirse a la condición del espectro autista, ya que es ofensiva para las personas que son parte de ese espectro. Según la misma RAE, la palabra trastorno significa una alteración leve a la salud, y esto es una ofensa para las personas autistas que buscamos el derecho a nuestra identidad y autodeterminación, cosa que es ofensivo tanto para ellas como para su integridad y entorno cercano. Gracias. Camila Reyes, soy geógrafa de profesión, bloguera, oradora y mujer activista teniendo la condición del espectro autista. Con respecto a muchas investigaciones, las personas del espectro autista hasta el día de hoy se les reconoce como un trastorno o una enfermedad, sabiendo que no es verdad, porque más bien es una condición diferente y además son bastante neurodiversos, por consiguiente se nos deben tratar con mayor dignidad. Por último, los especialistas de la salud
y las personas neurotípicas deben tener una mayor concientización cultural porque nosotros vivimos esta condición cada día, tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades al obtener una mejor calidad de vida, ya sea en los ámbitos de la salud, educación, laboral, etc. Les cuento, equipo médico, les cuento. ¿Por qué no debería llamarse trastorno, o mal llamarse trastorno o enfermedad al espectro autismo, tanto el autismo como el Asperger? Porque esas dos cosas no van tomadas de las manos. Sin embargo, el cuerpo médico los catalogó, los mal etiquetó de esta manera. Ambas condiciones, tanto el autismo como el Asperger, son condiciones neurológicas que es más que una desventaja, también es una ventaja. Y es un misterio de dónde viene. Les pido por favor que no llamen más trastorno o enfermedad a cualquier condición del espectro autismo, porque nos sentimos sumamente ofendidos y a la vez discriminados y etiquetados de mala manera. Hola, soy María Valeria Melgarejo, educadora de párvulos, mamá y autista, y quisiera comunicarme con la comunidad médica, educativa y profesional en general para que pudiéramos modificar el concepto trastorno y cambiarlo por condición dentro del espectro autista. La palabra trastorno es dañina para algunas personas, etiqueta y hace sentir menoscabada a la persona como humana. Quisiera también, como parte de un mea culpa, decir que yo también la utilicé en algún momento, pero es momento de cambiar. Cambiemos la palabra trastorno por condición, porque el autismo no es un trastorno, es una condición. Hola, mi nombre es Juan Pablo Stuer, soy psicopedagogo y también soy autista, el amplio espectro autista. Pero algunas personas piensan que el autismo es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, o si no, yo no hubiese podido lograr sacar una carrera. ¿El autismo es un trastorno? ¿Cree que es un trastorno? No, no lo es. Si fuera un trastorno, no podría hacer las cosas que yo hago, como elaborar mi material, estar acá, yo tengo mi propia consulta, puede lograrlo. Entonces no estamos locos. Por eso que nosotros queremos que nos escuchen y que tengamos una ley de autismo incluso, porque como psicopedagogo necesitamos que las cosas cambien a modo de intervención para poder crear una sociedad más justa y mucho más inclusiva. Hola, mi nombre es Luciano, soy tatuador, ilustrador, dibujante y autista. Creo que la palabra trastorno está totalmente obsoleta y es ofensiva con respecto a cómo se nos trata a nosotros dentro de la sociedad y de las comunidades. Creo que es importante partir desde el sistema educativo y tanto el sistema de salud para ayudarnos a visualizar y a cambiar este paradigma, ¿no? de la palabra trastorno sin que nosotros seamos trastornados realmente. Hola, soy Valentina, tengo 12 años y voy al colegio en Menard, soy Asperger. Entonces, lo que quería decirles ahora es que me preguntaron si me gustaba eso que era como un trastorno al Asperger. No, no me gusta, porque el Asperger no es una enfermedad, sino que en realidad es una manera de ser. Entonces, saludos. Chao. Mi nombre es Maximiliano Bravo. Yo soy un sociólogo, bloguero, orador y amante de los búhos en el espectro autista. Yo no estoy de acuerdo que se siga utilizando las palabras trastorno o enfermedad para describir al espectro autista. Sobre todo porque a menudo van acompañadas de verbos como sufrir o padecer, legitimando prejuicios y malentendidos que afectan la dignidad
y la calidad de vida de las personas en el espectro autista. Sería bueno escuchar cosas positivas acerca del espectro autista, como que somos personas inteligentes, honestas, leales y esforzadas, capaces de enriquecer inmensamente la sociedad en la que vivimos, para que sea una sociedad más respetuosa e inclusiva con las personas neurodiversas. Hola, mi nombre es Sofía, tengo 16 años y soy Asperger. Los médicos, para referirse al Asperger, lo llaman trastorno del espectro autista. Quisiera pedirle a los médicos que por favor ya no sigan usando la palabra trastorno. El Asperger no es un trastorno, es una neurodiversidad. Ahora mismo. Muchas gracias, Maximiliano, por compartirnos ese video, por educarnos también al compartirnos tu video. Así que ahora podemos dar comienzo a nuestra conversación. Para eso le pido a Camila que se haga cargo de la actividad y ya nos empiece a compartir su pantalla o como sea que tienes pensado tu presentación. Gracias, chicos. Bueno, gracias. ¿Ven ahí, chicos? ¿Lo ven? Sí, vemos tu presentación, tu PowerPoint. Ya, perfecto. Cualquier situación me avisan nomás, ¿ya? Así que, bueno, cuando esté preparada, ahí vamos a empezar, ¿ya? Entonces, hagamos esto ahí con la copita y bueno, ya. Ahora empezamos nomás. Bueno, mi nombre es Camila Reyes, soy mujer Asperger, experta en género del espectro autista y activista de la Fundación ASPI Chile desde el año 2020 en adelante. Presento este logo de la Fundación ASPI Chile, como su lema es Neurodiversidad en Acción. Pueden encontrarnos aquí por las redes sociales, tanto en Instagram, también nos pueden escribir un Gmail que sería fundacionaspichile@gmail.com o en facebook.com/aspichile. Ya. ¿Qué tema vamos a hablar? Un tema bastante interesante, poco hablado, que se llama Diagnóstico de Mujeres del Espectro Autista. ¿Ya? Bueno, como introducción, en realidad, ¿han escuchado sobre el diagnóstico de las mujeres dentro del espectro autista? Sabemos que en nuestra sociedad chilena poco se habla de este género porque está como asignatura pendiente. Es con mayor razón que vamos a hablar sobre el diagnóstico de mujeres dentro del espectro autista, enfocándonos más bien en nuestra realidad. ¿Cuáles serían nuestros objetivos específicos de esta presentación? El primer punto que vamos a hablar, que existe lamentablemente un gran sesgo en el diagnóstico del espectro autista en mujeres sin discapacidad cognitiva. Tranquilos, vamos a ver qué es la discapacidad cognitiva versus la diferencia discapacidad intelectual. Segundo punto que vamos a ver,
en esta presentación. Señales en los diagnósticos sutiles de las mujeres del espectro autista. Tercer punto, vamos a hablar la noción del camuflaje y los factores de hallazgos en el subdiagnóstico de mujeres del espectro autista. Y por último, el cuarto objetivo específico es reflexiones personales en cómo estoy viviendo esta condición cada día, siendo mujer y además dentro del espectro autista. Es con mayor razón que nuestra sociedad chilena le queda mucho por hacer acerca de los diagnósticos tardíos en las mujeres del espectro autista para que se puedan romper barreras y puedan acceder a un diagnóstico más fiable en el futuro cercano. ¿Ya? Bueno, vamos a ir ahora al primer objetivo específico. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno, sesgo en el diagnóstico del espectro autista en mujeres, pero sin discapacidad cognitiva. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ojo, cuando hablamos de discapacidad cognitiva nos referimos que es un término que se manifiesta en las dificultades de adaptación en áreas de función ejecutiva, como por ejemplo, puede ser la planificación de actividades, la resolución de problemas, pensamiento, toma de decisiones, etc. Todo eso independientemente de que la persona experimente esas dificultades o tengan una inteligencia normal o superior a la media. Por el contrario, cuando hablamos de discapacidad intelectual, es característica por un funcionamiento intelectual que está por debajo del promedio, causando que la persona aprenda y se desarrolle más lentamente que la mayoría. Ahora bien, ¿qué pasa con el sesgo de género? En la identificación de los rasgos del espectro autista se presume por la gran prevalencia de diagnósticos tempranos, lamentablemente más en varones que en mujeres. Ahora bien, vamos a ver el segundo objetivo específico, más detallado, que sería diagnósticos sutiles de las mujeres dentro del espectro autista. Algunas señales podemos detectar cuando ellas están en la etapa de la niñez. Primer punto, presentan una timidez excesiva o una actitud autoritaria o se ponen como muy mandonas. Segundo aspecto, tienen un exceso de control en las relaciones interpersonales. ¿A qué se refiere con esto? Las mujeres que tienen esta condición pueden desarrollar una tendencia a buscar lazos de amistad únicamente exclusivo para ellas, creando una red social limitado, pero con la que se sienten extrema dependencia, añadiendo la posibilidad de que se obsesionen con aquellas personas que se consideren como sus amigas. Tales relaciones suelen vivirse desde la angustia e incluso provocan intensas explosiones de celos en las mujeres que tienen esta condición. Tercer punto, son muy determinadas o perfeccionistas cuando quieren lograr ciertos objetivos o funciones ejecutivas, como en mi caso, que también no es una excepción, ¿ya? Cuarto punto, sistematizar comportamientos sociales, por ejemplo, manualizar. ¿A qué se refiere con esto? Tiene que ver con la falta de espontaneidad al socializar, que se exprese en usar su intelecto para imitar mejor a sus compañeros, estudiando,
practicando y aprendiendo las estrategias más adecuadas para socializar y así tener un sistema con el cual se puedan apoyar. Ahora bien, conectándonos con este tema del segundo objetivo específico, podemos decir que tienen factores en el sesgo de género del diagnóstico dentro del espectro autista. Las mujeres que ya no tienen discapacidad cognitiva, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, fueron diagnosticadas bajo otra condición que no explica dificultades de adaptación y grado de disfuncionalidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas creencias culturales? Las niñas son más tímidas, presentan un juego más tranquilo, por lo cual estas conductas no llaman la atención a diferencia de los varones. Por consiguiente, se genera una edad promedio de la detección de las mujeres del espectro autista más tardía que los varones. Vamos a ver aquí este esquema para que ustedes les puedan quedar más claros. Cuando hablamos, entre comillas, de las dificultades sociales en las mujeres con espectro autista, se hacen más evidentes a medida que van creciendo porque aumentan más sus demandas sociales y son cada vez más complejas. Por ejemplo, cuando se provocan los chismes, las ironías, los rumores, en consecuencia, ellas pueden tener hasta situaciones de acoso, aislamiento social, depresión, ansiedad y abuso, generando esas grandes demandas de cognición social, como que había presión. Muchas veces pueden explotar, ¿ya? Aquí está un ejemplo del ciclo de vida de la mujer: bebé, niña, adolescente, adulta y adulta mayor. Aquí, en esta señora que ya es una adulta, podríamos decir como en teoría, la mayoría de las mujeres del espectro autista son diagnosticadas al cumplir mayoritariamente más de los 18 años en edad promedio, ¿ya? Tercer punto, vamos a hablar del camuflaje. ¿Y qué es el camuflaje? Según la RAE del año 2010, camuflar significa ocultar o disimular una cosa para que no sea vista, o una acción o una intención, ¿ya? Un ejercicio bastante simple. ¿Pueden ver algún objeto concreto en la imagen o ilustración? Miren, nosotros no somos expertos sobre la materia de diseño gráfico, artes visuales o todo relacionado con esa área artística. Ni siquiera podríamos decir un objeto concreto, como por ejemplo una manzana, una pera, un corazón, pero si las personas estudian esta área te pueden dar un nombre técnico. Lo mismo pasa con los médicos. Los médicos que se especializan en esa área sobre el género femenino, por el contrario, las personas que son, entre comillas, normales o neurotípicas, que se le ponen como esas etiquetas, no los pueden detectar que ellas tengan la condición del espectro autista. Eso sería como una mejor analogía, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los factores de hallazgos en el subdiagnóstico de las mujeres del espectro autista? Primer punto, las niñas y mujeres con espectro autista pueden mostrar intereses restringidos que involucran a personas. Por ejemplo, seguir
a un grupo de pop o que a mí me gusta el béisbol, pero la mayoría de los chilenos les encanta el fútbol, ¿ya? Segundo punto, estos comportamientos podrían hacer que las dificultades de comunicación social de las niñas y las mujeres sean menos notables que las de los niños y los hombres, como ya hemos dicho anteriormente. Tercer punto, las niñas y mujeres pueden ser más propensas que los niños y las niñas a adoptar estrategias de camuflaje en situaciones sociales y también mostrar juegos imaginativos desde la infancia. Cuarto punto, los sexos pueden manifestar la condición de manera distintiva, es decir, se postulan explicaciones genéticas neurodiversas. Ahora bien, ¿a qué se refiere el concepto neurodiversidad? Es un concepto relacionado con la promoción de la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado en variaciones normales en el campo neurológico. Ojo, cuando hablamos de este concepto, no significa que ellos sean trastornados o tengan algún síndrome. Es necesario que el derecho reconozca esta diversidad y así las personas en el espectro autista puedan ser verdaderamente incluidas con sus particulares formas de pensar, sentir y actuar. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia en primera persona acerca de mi condición y por ser mujer? Primer punto, a mí me diagnosticaron a los 6 años de edad. Sin embargo, antes de mi diagnóstico tenía algunas condiciones erróneas de algunos médicos. Por ejemplo, pensaban que yo era sorda hasta que descubrieron mi diagnóstico. Durante mi adolescencia, como segundo punto, fue una etapa bastante complicada debido a que sufría mucha ansiedad y estrés. Y también sufría bullying. Tercer punto, y además he estudiado geografía en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sin ninguna evaluación diferenciada ni menos inclusión de la RESI. ¿Y qué es la RESI? Red Educación Superior Inclusiva. A pesar de eso, yo me siento muy orgullosa de haber logrado. Por último, me ha costado mucho encontrar trabajo según mi área profesional. Sin embargo, estoy saliendo adelante de este sistema tan discriminatorio sobre las ofertas laborales. ¿Y cómo estoy saliendo adelante? Yo con mi colega Maximiliano damos charlas y también estoy siendo activista con él en la Fundación ASPI Chile. Ya. Por último, como conclusiones generales, en resumen, con respecto al diagnóstico tardío de las mujeres del espectro autista como sociedad, nos queda mucho por hacer para superar esa doble discriminación que afecta nuestra calidad de vida, ya por el hecho de ser mujer y dentro del espectro autista, pero también nos encontramos los test del espectro autista, que lamentablemente estos test están más enfocados hacia los varones que hacia las mujeres. Yo no digo que todas las mujeres pueden ser esas condiciones neurológicas, no, tampoco no hay que decir todas o generalizar, ¿ya? Deben generarse más espacios para que las mujeres en el espectro autista asuman un rol principal en la conversación sobre cómo hacer
una sociedad más inclusiva para su género y su neurodiversidad. Por ejemplo, puede ser dar charlas, conferencias a las instituciones, fundaciones, empresas, etc. Por último, es importante que ustedes como oyentes puedan contribuir para que exista una mayor concientización cultural con respecto a las mujeres en el espectro autista y así puedan tener una inclusión social y digna a lo largo de sus vidas cotidianas. Bueno, ahora bien, ¿qué redes sociales del Asperger femenino pueden serles útiles y bastante fiables? Como ya hemos dicho anteriormente, está la Fundación Aspi Chile, que nuestro lema es Neurodiversidad en Acción. Pueden encontrarnos tanto en Instagram como en escribirnos por Gmail o incluso buscarnos por Facebook. Y si alguien están interesados en participar con nosotros, nos pueden escribir en este correo fundacionaspichile@gmail.com. Y si ustedes padres tienen lolas Asperger entre 12 hasta los 15 años, estos talleres se realizan todos los domingos a las 5 horas y hablan distintos temas útiles como las habilidades sociales, generar autonomía, mejorar la calidad de vida, etc. Lo mismo que la Fundación Aspi Chile, tanto en Instagram como en Gmail o en Facebook. Si alguien como padres, madres o cuidadores tienen lolas Asperger, pueden escribirnos a esta dirección del Gmail, al igual que la Fundación Aspi Chile. Y por último, también está la red Neurodiversidad por el derecho a la identidad neurodiversa. Pueden encontrarnos tanto en Instagram, en Gmail o incluso por Facebook, ¿ya? Bueno, aquí está la bibliografía básica citada por APA, obviamente que no es copy y paste ni plagio, fuentes que son muy fiables y gracias por su atención. Pueden hacernos todas las consultas, dudas, sugerencias, etcétera, ¿ya? Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Berzano, pertenezco al Instituto Nacional de la Juventud. En este momento tenemos un espacio para realizar preguntas a Camila, que la pueden hacer vía chat. Yo estaré seleccionando esas preguntas. Perfecto. Y yo te las voy mencionando, Camila. No hay ningún problema. Todavía no hay ninguna pregunta. ¿Cómo te sentiste, Camila? Bien, bastante preparada porque anteriormente yo igual he realizado estas charlas desde el año 2019 sobre este tema. Así que para mí no es nada nuevo, eso. Perfecto, te salió muy, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Camila, tengo una pregunta desde Bruno Isla. Dice, ya. Primero que nada, agradecer la presentación a tu persona. Claro. ¿Qué recomendación, aquí viene la pregunta, qué recomendación se le podría dar a un adolescente, adulto, joven en condición autista, que no tiene apoyo en su ambiente familiar? Bueno, yo creo que si no hubiera apoyo dentro del ambiente familiar, es importante que se abran redes, busquen redes que son bastante fiables, obviamente que hagan la buena voluntad y toda la excelente disposición, y sobre todo por eso yo di estas redes sociales que son bastante fiables. Con mucho respeto yo digo a otras organizaciones, lo que pasa es que mayoritariamente otras organizaciones lo que hacen, más bien yo sé que ellos no lo hacen de muy mala intención,
pero nosotros nos enfocamos desde un punto de vista social, mejorar la calidad de vida, empoderarnos y generar autonomía, porque en otras organizaciones hacen terapias muy repetitivas de un médico rehabilitador. Por eso que en nuestra organización es bastante fiable. Así que si está un adolescente teniendo este problema, que nos escriban en el correo fundacionaspichile@gmail.com. ¿Ya? Perfecto, Camila. Tenemos otra pregunta de Marcia. Ella dice, ¿sí? Me gustaría saber, ¿cómo eras tú de pequeña? Ah, ya, hablando de mí, ya. Mira, Marcia, se lo voy a confesar. Yo cuando era pequeña era una niña que me costaba mucho socializar porque en los recreos yo pasaba no con mis compañeros de clases, también sufría mucho bullying, sufría estrés, tenía unos mal genios y por eso que estaba en el PIE, que es Proyecto Integración Escolar, pero ojo, no es que nunca a mí, jamás en la vida me han puesto un colegio especial, porque PIE y colegio especial no son sinónimos. En el PIE igual, mis aulas eran común y corriente, pero iba en el PIE para que me sacaran de las pruebas o ciertos feedback. Pero también pasaba con mis compañeros de clase, así que no hay que confundir con colegios especiales y no deberían existir los colegios especiales hasta el día de hoy, porque eso es como un maltrato hacia la autonomía de las personas que tengan la condición neurológica. Eso. Gracias, Camila. Pía Francisca, voy a leer dos más. Pía Francisca pregunta, primero dice, felicitaciones por tu charla, me gustó mucho. La pregunta es, ¿conoces profesionales que hagan diagnóstico del espectro autista en mujeres? Mira, la verdad, no me acuerdo en este momento. Para serle muy sincera, como a mí me han diagnosticado muy tempranamente, yo no tuve como esa presión de buscar especialistas. Lo que sí podríamos hacer es buscar dentro de la Fundación Aspichile quién se encarga de diagnosticar. Así que esa es mi respuesta con mayor humildad. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Y por último, Estefanía Conejeros pregunta, primero dice, agradecer la instancia y testimonio. La pregunta sería, ¿a muy temprana edad se puede diagnosticar? Yo supongo que a muy temprana edad se refiere, no sé, 2, 3 años, probablemente, o quizás antes. ¿Cuál es la edad más temprana en la que se puede diagnosticar? Creo yo que iba la pregunta. Yo creo que depende de las condiciones neurológicas, porque aquí no podemos decir que todo es blanco o negro. Yo lo que digo es que depende de las condiciones neurológicas, se pueden detectar más tempranamente. Yo creo que tempranamente se puede diagnosticar desde los 3 años hacia adelante, yo más o menos, pero tampoco yo no tengo como esa estadística. Y todo depende de las condiciones neurológicas, porque no es que todas las mujeres en el mundo, en este planeta que hay 7.000 millones de habitantes, tengan que ser diagnosticadas mayoritariamente a los 18 años, porque hay de todo en esta vida, ¿ya? Sí, o sea, es que quiero agregar una más, me pareció muy interesante, que recién la subió Eduardo. Dice, ¿cuál es la relación o diferencia entre la discapacidad cognitiva y el desarrollo de las habilidades sociales en personas autistas? Y con eso terminamos, Camila. Mira, la verdad es que la discapacidad cognitiva a ellos no es que sean deficientes o que nunca lo van a aprender. Lo que pasa es que tiene un promedio de inteligencia media o superior, pero sus funciones ejecutivas lo aprenderán en su propio ritmo. En cambio, yo no sé cuál era la otra, de las relaciones sociales. Así es. Las relaciones sociales es algo como muy relativo, porque no es que las personas dentro del espectro autista, por ejemplo, no es que les gusten, no es que no les guste socializar,
todo eso depende de la circunstancia. Lo que pasa es que a pesar de que si yo tengo discapacidad intelectual o cognitiva, igual puedo socializar. Lo que a mí a lo mejor puede que muchos chicos les jueguen en contra es el tema de las funciones ejecutivas, pero eso no significa que pueda tener problemas para socializar, porque no es como blanco o negro, como algunos médicos que digan, mira, esto es así, esto es así. No, eso. Muchas gracias, Camila, por tu presentación, por responder las preguntas. Felicitaciones. Y ahora damos el paso a Maxi, que está ahí concentrándose. ¿Está listo ya, Maxi? ¿Estás por ahí? Sí, sí. Por favor, Maxi, te escuchamos atentamente. ¿Pueden verme? Sí, por supuesto, Max. Bueno, hola a todos. Yo voy a presentarme como sociólogo, bloguero, orador y activista de la Fundación ASPI Chile, cuyo lema es Neurodiversidad en Acción, y la dirección de mi blog Asperbúho, porque soy un amante de los búhos, es asperbúho1090.wordpress.com. Y el título de mi presentación es Espectro autista y transición a la vida adulta. Como ustedes pueden ver en la imagen de esta diapositiva, hay un tren, y que explícitamente es que el tren del autismo no se detiene a los 18 años. No se quita. La única diferencia entre la infancia y la edad adulta es la falta de apoyo autista que reciben los adultos. Y ese es un tema que estoy dispuesto a remediar. A medida que las personas en el espectro autista crecen, ellos y sus padres se enfrentan a nuevas metas, nuevos retos y especialmente nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo mi hijo o hija podrá valerse por sí mismo? De hecho, que hayan cada vez menos padres que se hagan esa pregunta con un tono de voz melancólico es gran parte de mi descripción laboral y una de mis partes favoritas. Por eso, es importante hablar acerca de la sobreprotección y cómo evitarla para que las personas en el espectro autista sean más autónomas durante su transición a la vida adulta, especialmente al usar el transporte público y a manejar su dinero. Esas son dos áreas que muy pocas organizaciones que apoyan a las personas del espectro autista están dispuestas a cubrir, porque muchas de esas organizaciones solo apoyan a niños pequeños y los padres son quienes monopolizan todo el discurso acerca de la condición. Y cuanto más pronto las personas en el espectro autista aprendan estas habilidades, será mejor para ellos, porque tendrán más confianza para ponerla en práctica ante sus vidas cotidianas. Partiré hablando acerca de la sobreprotección. Es definida como un estilo de crianza demasiado restrictivo cuando se trata de proteger a los hijos de todos los riesgos posibles. Sin embargo, los hijos en el espectro autista no son los únicos afectados por la crianza de sobreprotección. Los padres sacrifican una inversión excesiva en tiempo y energía cognitiva y emocional, que ser padres de hijos en el espectro autista es su única identidad. Se restringen de disfrutar de sus intereses, de sus amistades y de pasar tiempo juntos como una pareja casada. Por lo tanto, no exponen a sus hijos a ejemplos cotidianos de adultos felices que se sienten satisfechos con sus vidas. Por otro lado, también está la indefensión aprendida, que es una de las trampas más peligrosas y dañinas en las que los jóvenes en el espectro autista y sus padres pueden caer, porque la indefensión aprendida es aprehendida con H intermedia, es decir, que los jóvenes en el espectro autista la hacen propia tras escuchar todos esos mensajes negativos hasta el punto de creérselo.
Y aquí voy a explicar 4 dimensiones de ese concepto y que también explican sus causas. Incluye ser rechazados y humillados. El rechazo y la humillación continua provocan efectos negativos en la autoestima de los jóvenes del espectro autista, junto con menos confianza en sus habilidades. Hace años, cuando yo estaba haciendo un informe acerca de la inclusión laboral de adultos en el espectro autista, muchos de ellos terminan en trabajos muy ajenos a lo que estudiaron, y tras sufrir rechazo en buscar un trabajo y mantener un trabajo, se aislaban del mundo e incluso perdían la capacidad de disfrutar de las cosas que más les interesaban. Luego está sentirse abrumados por la sobrecarga sensorial. La sobrecarga sensorial hace ciertos ruidos, iluminación de texturas, hace que los jóvenes en el espectro autista eviten ir a nuevos lugares o hacer nuevas actividades, o prefieren comer las mismas comidas o ponerse la misma ropa. Ser incomprendidos por el público y por sus compañeros. La constante incomprensión disminuye la motivación de los jóvenes en el espectro autista, no solamente para socializar, sino también para salir de su casa, afectando acciones tan cotidianas como su higiene personal. Y por último, está sentirse frustrados en el colegio. La falta de confianza en sus habilidades perjudica el rendimiento académico de los jóvenes del espectro autista, como también la habilidad de planificar para su futuro después de terminar sus 12 años de enseñanza obligatoria. Afortunadamente no todo es negro, porque ahora voy a hablar de estrategias prácticas para que las personas del espectro autista tengan mayor autonomía. Primero está comenzar por crear una mentalidad positiva en tu hijo o hija en el espectro autista. Consiste en elogiar acciones tangibles. Las generalidades son confusas o inútiles para los jóvenes en el espectro autista porque, por ejemplo, si le dices a tu hijo, tú eres muy inteligente, como que se le entraría un oído y se le saldría por el otro al escuchar tantos mensajes negativos a lo largo de su vida. También sé específico cuando elogies la personalidad de tu hijo. Podrías decirle, eres muy tenaz al esforzarte mucho por resolver ese problema matemático tan complejo. Eso ayuda a crear una autoimagen basada en ejemplos reales y fiables que tu hijo del espectro autista pueda recordar con orgullo. Y eso construye una autoestima sana para combatir la indefensión aprendida. Se necesita una aldea. En la diapositiva del título de mi presentación, el logo de la Fundación Aspichile, hay muchas manos levantadas de diversos colores, lo que constituye una comunidad de apoyo que también debe incluir a adultos en el espectro autista, que pueden ser un modelo a seguir positivo para los adolescentes que viven esa condición. Yo digo adolescentes porque este es el grupo más joven con el cual yo quiero trabajar. Yo no quiero trabajar con niños pequeños porque ya hay mucho material acerca de ellos y la adolescencia es una etapa extremadamente compleja para todos, especialmente para las personas del espectro autista. Y una subetapa específica de la adolescencia que estoy más interesado en trabajar sería entre los 17 a los 18 años. Así, en esa etapa empiezan a cultivarse las primeras semillas de un deseo de tener un proyecto de vida propio para las personas del espectro autista. 3. Exponer a tu hijo a muchas personas, actividades y entornos diferentes, porque un joven en el espectro autista solo puede desarrollar un interés en las cosas que él o ella conoce y solo puede emular los modelos que ha visto o ha escuchado. Es crucial exponer a tu hijo que vive la condición a muchas personas, entornos y habilidades actividades diferentes. Obviamente, tú como padre o madre o cuidador no deseas agobiar a tu hijo, pero se ha descubierto que la mayoría de los padres que no cultivan la capacidad
de exposición de sus hijos adolescentes o jóvenes adultos terminan creando y o perpetuando este problema de la indefensión aprendida que deberían esforzarse al máximo para solucionar. Y por último, no dejes que tus miedos atrofien el crecimiento de tu hijo. Naturalmente, como padres, ustedes han protegido a sus hijos por muchos años. A medida que tu hijo crezca, es posible que debas reducir tu nivel de protección. Es crucial que todas las familias se mantengan fuertes y no permitan que los miedos o percances de tu hijo en el camino a una vida más autónoma, junto con los miedos y ansiedades propios de cualquier padre, independiente si tenga o no tenga un hijo en el espectro autista, te impiden seguir guiando y empujando amorosamente a tu hijo. Y termino esta diapositiva con el mensaje de que la autonomía personal es una cuestión de justicia e igualdad. Ahora mismo voy a hablar sobre la importancia de usar el transporte público. Si tu hijo tiene dificultades con ello, su vida sería muy complicada y muy limitada. Sin embargo, sus padres. Ahora mismo hablaré sobre por qué es tan difícil usar el transporte público. 1. Interacción social y comunicación. Para una persona en el espectro autista, comunicarse con los demás puede ser difícil, incluso si esas personas son sus familiares o seres queridos. Cuando son desconocidos, impredecibles y potencialmente confrontacionales, eso puede causar mucho miedo. Aunque las personas con las que se encuentran los jóvenes del espectro autista podrían ser genuinamente amables, ellos podrían comunicarse de maneras que el viajero habitual no sería capaz de entender, como utilizar un sistema de imágenes o lengua de señas. Incluso si un joven en el espectro autista tiene algunas habilidades verbales, el ritmo de la conversación puede ser difícil y acercarse a personas extrañas puede parecerles demasiado intimidante para intentarlo, incluso considerarlo. Con todo, una persona del espectro autista puede sentirse bastante aislada en público. 2. Flexibilidad de la imaginación. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría de las personas del espectro autista pueden adaptarse si algo cambia inesperadamente y les resulta fácil aplicar reglas generales de instancias específicas. Para una persona del espectro autista, sin embargo, no es tan fácil. Si un tren se retrasa o un autobús se desvía, eso puede parecer menos un inconveniente trivial y más como un empujón a un caos aterrador. Las personas en el espectro autista también pueden verse afectadas con una imagen mental demasiado rígida de un autobús o un tren en lo que a ellos respecta. El autobús correcto se ve de cierta forma específica, y si la empresa de transportes cambia el logo o pone anuncios de colores diferentes en todos lados, él o ella se puede sentir que está en el autobús equivocado y que puede sentir demasiada ansiedad. Y finalmente, el tema de la seguridad, y este es uno muy, muy importante. Las personas del espectro autista a menudo tienen problemas para usar su imaginación. Y no me refiero al sentido de inventar historias, sino también la capacidad de predecir qué es lo que podría suceder a continuación en una situación específica. Cuando pueden predecir lo que sucederá, no tienen la sensación de peligro. La idea de que tirarse un vehículo en movimiento podría dañarlo simplemente podría no ocurrirles a un joven en el espectro autista. Problemas sensoriales. Este tema es demasiado importante, sobre todo en la hora punta. El espectro autista puede tener consigo mucha sensibilidad incómoda, es bastante común, aunque no universal.
que una persona del espectro autista se sienta agobiada por ciertos ruidos, visiones u olores, y por supuesto el transporte público involucra una gran cantidad de estímulos sensoriales bastante intensos. Anuncios, zumbidos, campanas, el ruido de los motores, las vibraciones de un autobús viejo y gastado, los sonidos de las puertas cuando se abren y se cierran, el olor a combustible, el resplandor de los anuncios horarios. Esto puede ser bastante agobiante para una persona del espectro autista. Y eso que yo no mencioné, las personas hablando, escuchando música mientras están sentadas en el metro o el autobús. Y sobre todo, y siguiendo con las personas, el contacto físico en espacios estrechos es demasiado incómodo. Comportamientos obsesivos e inflexibles. Es bastante común que las personas del espectro autista tengan problemas para hacer lo que se conoce como transiciones, lo que simplemente significa pasar de una actividad o un ambiente al otro. Puede que sepan que ya es hora de bajarse, pero si una persona en el espectro autista no se ha calmado, es posible que se quede inmóvil o se mueva muy lento, como que le impida bajarse a tiempo y las puertas se le terminen cerrando en su rostro. Y además las personas del espectro autista también pueden vincularse a la experiencia y les resulta difícil variar los patrones para siempre. Si una persona del espectro autista tiene que sentarse en el mismo asiento, las horas punta le serán muy incómodas. Planificación, organización y priorización. Para realizar un viaje seguro y exitoso, se debe planificar lo que uno va a hacer y hacerlo con toda seguridad. Pero para las personas del espectro autista, debido a su dificultad de función ejecutiva y la capacidad limitada para predecir las consecuencias de sus acciones e incluso problemas para comprender el contexto en general, si añadimos el manejo del tiempo, eso sería bastante difícil. Llegar a tiempo, esperar pacientemente el metro o el autobús, especialmente si es un tiempo de espera demasiado prolongado, puede ser muy estresante para una persona del espectro autista. Afortunadamente hay soluciones que podemos poner en práctica. 1. No quedarse encerrados todo el tiempo. Esto en estos tiempos de pandemia es bastante difícil. Tanto como tú como tu hijo desarrollarán rápidamente tendencias sedentarias y se perderán viajes y experiencias que realmente enriquecerán la vida de tu hijo en el espectro autista y tal vez incluso lo ayudarán a sentirse más confiado. No es extrañar que los padres se sienten intimidados. Entonces, ¿cómo se podrían enfrentar los desafíos? Aprovechen de mantenerse informados de las fases de estos tiempos de pandemia para evitar actitudes sedentarias. Salgan de sus hogares, aunque sea por unos minutos. Planificar el itinerario con la mayor precisión posible. Quiero decir, usar Google Maps o ingresar a la página web del servicio de transporte público, micro, metro de tu ciudad, para saber en qué paradero esperar el bus o en qué estación de metro subirse y bajarse. Más cuánto tiempo demora llegar hasta allá saliendo del hogar y viceversa. Vaya lo más preparado posible para que tu hijo en el espectro autista tenga la comodidad de la certidumbre y pueda prestar toda su atención al su cuidado personal. Para las sensibilidades auditivas, el mejor amigo de tu hijo en el espectro autista es un par de audífonos con cancelación de ruido o permitirle escuchar música que lo distraiga con protecciones que excluyen ciertos ruidos, aunque no todos, pero sí pueden ser reducidos a niveles manejables. Estar atentos a las multitudes. Probablemente tu hijo en el espectro autista no podrá mantenerse alejado de las horas punta todos los días por el resto de su vida, pero están planeando un viaje de fin de semana o programando una actividad específica, salir de la casa una hora más tarde o más temprano para evitar las prisas,
puede ahorrar muchas frustraciones. Usar apoyos visuales. Podría ser que tu hijo se sienta asustado porque está confundido. Si le muestra imágenes del viaje paso a paso, especialmente si es un viaje complicado, podría serle muy útil. Es necesario hacer una copia de seguridad, con muchas garantías y elogios. Por ejemplo, número 12 del autobús. Luego, bájense. Buen chico. Luego, caminar hacia la estación. Todo está bien. Usar. Y por último, usar incentivos. Si una ruta muy difícil que no puede ser evitada, es necesario averiguar cuál sería la mejor recompensa para realmente motivar a tu hijo y usarla. Adaptar la velocidad, la recompensa y la capacidad para poner atención de tu hijo. Si es joven, hazlo más o menos inmediato. Muéstrale antes de comenzar, para que tenga un mensaje visual más claro. Y sí, otro tema bien importante para una vida más autónoma es el manejo del dinero. ¿Y cómo puedes ayudar a tu hijo en el espectro autista a manejar su dinero? Primero, empezar ahora. Yo sé que tu hijo o hija del espectro autista tenga 12 años, 24 años o 36 años, ahora es el momento de comenzar a discutir el papel que juega el dinero. Siempre que sea posible, pone esto en práctica. Por ejemplo, si necesitas hacer las compras, anima a tu hijo o hija a pagar pequeñas cantidades de dinero cuando vayan al supermercado. Este consejo será más útil cuando volvamos a una situación de normalidad o semi-normalidad después de la pandemia. Pero incluso hoy en día es útil escucharlo para que siquiera lo tomen en consideración. Para hacerlo, escoja el lugar donde tu hijo se sienta cómodo y ya haya conocido al cajero. Cuando salgan a comprar, tengan en cuenta los factores sensoriales que pueden causarle ansiedad a tu hijo en el espectro autista. Un consejo es usar una pequeña remuneración a cambio de hacer los quehaceres del hogar. Una vez que tu hijo en el espectro autista haya ahorrado suficiente dinero de sus quehaceres, pueden configurar una cuenta bancaria para que se familiarice con el proceso y la tecnología financiera. Y también recorrer la sucursal bancaria más cercana para que la vea en persona y se familiarice con el cajero automático y pueda recordar su clave de seguridad para usar su tarjeta de débito. 2. Discutir acerca de la presión social. Muchos adultos en el espectro autista están desesperados por complacer a los demás y encajar socialmente. En algunos casos, pueden ser manipulados para que le presten dinero a alguien o gasten más de lo que pueden pagar mientras están con alguien que está dispuesto a aprovecharse de ellos. Lo mismo ocurre con los vendedores. Su principal objetivo es vender, lo que lamentablemente puede dar lugar a malas interpretaciones que son muy poco fiables. Un consejo muy importante: si te preocupa que alguien se haya aprovechado de tu hijo en el espectro autista, es posible que desees realizar un seguimiento y revisar las boletas para comprender mejor sus compras. Este es un buen momento para discutir el valor monetario de los artículos y la importancia de hacer un presupuesto, lo cual es el último consejo que voy a exponer en este tema. Cada mes es crucial hacer un presupuesto en la forma de una lista. Una vez que se haya realizado una transacción de alta prioridad, esta se tacha. Una vez que se haya completado los gastos mensuales, se debe comparar las cantidades planificadas con lo que realmente se gastó. Complete este paso para cada elemento de la lista para ver si hay áreas problemáticas que realmente necesitan atención especial. Y un consejo: si es posible, usen imágenes para una mejor comunicación. Por ejemplo, los gráficos circulares pueden resultar útiles. También puede crearse un presupuesto utilizando una pirámide con diferentes capas, es decir, los artículos esenciales como el arriendo, la comida y el transporte pueden ser una capa, mientras los artículos no esenciales como salir a comer en restaurantes pueden representarse por otra capa. Ahora mismo voy a hablar sobre mi experiencia personal. En el transporte público, como yo tenía una estación de metro cerca de mi casa, podía trasladarme fácilmente desde mi casa al colegio y luego la universidad y viceversa. Y yo siempre consultaba Google Maps si yo no sabía, si no tenía familiaridad con el lugar al que yo tenía que ir, y memorizaba los nombres de las estaciones de metro o paraderos del
del Transantiago. Y cuando yo me bajaba de las estaciones de metro, yo le pedía ayuda al guardia que me indicara la salida más cercana. Y fuera de la estación de metro, yo le preguntaba a los kiosqueros o conserjes o cualquier otra persona sobre la dirección, y también me apoyaba con ver anuncios especialmente llamativos para saber dónde ubicarme, y también ayudaba que yo siempre programaba mi alarma de mi celular para saber cuándo salir de mi casa, para así ahorrarme tiempo de sobra. Y en cuanto al manejo del dinero, cuando yo gané 2 veces una beca por buen rendimiento académico ofrecida por la compañía donde trabaja mi papá, esa fue mi primera conexión entre el dinero con mi esfuerzo personal, lo cual fue una excelente motivación para administrarlo responsablemente. Y yo usaba mi dinero en la universidad para cubrir los costos del traslado en metro y también los costos del almuerzo, y cuando terminaba el semestre y se vencía la cantidad de impresiones que yo podía hacer en el laboratorio de computación, la computadora y la impresora de la secretaría estaba ocupada con todo el papel importante que tenía que hacerse el fin de semestre. Yo usaba mi dinero para sacar fotocopias, y fuera de la universidad yo lo usaba para visitar a mis seres queridos fuera de Santiago, pagando con mi propio dinero los boletos del bus. Y otra cosa que no está en esta diapositiva, pero ahora le doy la importancia requerida, es que los padres de jóvenes en el espectro autista deben facilitarles una llave para que puedan entrar y salir de sus casas como primera semilla a una vida más autónoma. Ahora voy a explicar las conclusiones de esta presentación. Apoyar a las personas en el espectro autista para que sean más autónomas es sumamente necesario, porque no serán niños para siempre. Es un mensaje recurrente que quiero dar en todas mis charlas, ya sea solo o acompañado de mi colega Camila. Una vida más autónoma para las personas en el espectro autista es una responsabilidad que comienza desde el hogar familiar. Y finalmente, los padres necesitan ser pacientes con su hijo en el espectro autista, ya que lo importante es que sigan avanzando, no que tan rápido avancen, y aprovechen estos tiempos de pandemia para recordar y meditar estos mensajes con acciones cotidianas, porque todos nos estamos cuestionando esta naturaleza, esta acelerada en la que vivimos, y debemos sentirnos libres de elegir un modo de vida con menos prisas, pero con más apoyo. Yo les invito a contactarse con la Fundación ASPI Chile, ya sea por Instagram, por correo electrónico y por su página de Facebook, donde yo soy administrador. Queremos más seguidores, queremos que ustedes nos sigan y se enriquezcan del contenido y el apoyo que les ofrecemos. Gracias. Yo les agradezco que hayan escuchado con genuino interés mi presentación. Atrévanse a hacer todas las preguntas que en otros contextos jamás harían. Yo estoy encantado de responderlas todas. Gracias, Maxi. Muchas gracias. Gracias por entregarnos estos conocimientos que tanto hacen falta hoy día, ¿cierto? Así que vamos a empezar a recibir, eso, si quieren aplaudir, vamos a empezar a recibir las preguntas. Mientras tanto, Maxi, hay una pregunta de Ángelo. Dice: hola, muchas gracias por su presentación. Mi consulta sería, atención, ¿cómo ayudar a una niña de 6 años que es muy tímida y le cuesta relacionarse con su entorno? En ese caso,
yo privilegiaría más la calidad de las relaciones que la cantidad, que la expongan a un número de actividades o personas que ella pueda manejar. Perfecto. Y otra cosa que a mí se me olvidó exponer en mi presentación sobre ese mismo tema, que también aplica a las plataformas como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, que no los agobien con tantas videoconferencias a los jóvenes del espectro autista, que les den espacio para desconectarse y alejarse de las pantallas para estar a solas con sus propios pensamientos. Y si su comuna está en fase 2, fase 3, que pueda salir a dar un paseo, y sobre todo si es una comuna con muchas áreas verdes. Déjenlo estar solo y disfrutar de su soledad. Ahí estará más calmado para seguir interactuando con los demás. Gracias, Maxi. Otra pregunta importante. ¿Cuántos jóvenes hay en ASPI? ¿Qué terapias ¿qué terapias prácticas recomiendas para mejorar la calidad de vida? ¿Y crees que el deporte ayuda? Sí, yo creo que el deporte ayuda. Siempre y cuando sea un deporte que sea elegido por las personas en el espectro autista. ¿Cuántos jóvenes hay en ASPI, Maxi, aproximadamente? A decir verdad, yo podría decir como entre 12 o 20, pero menos de 30, que hay algunos jóvenes que entran y salen, no todos tienen una participación igual de continua, pero seguimos abriendo la puerta si es que quieren volver. Si no, bueno, es su decisión. Perfecto. Gracias, Maxi. Pamela pregunta, ¿puedes dar algún tip para incentivar a que sociabilice un niño en esta pandemia, pensando que debe ser por medio de redes sociales y que además existe nulo interés por interactuar? Mi hijo tiene 8 años, está dentro del espectro y catalogado como autista de alto funcionamiento. A decir verdad, ese término a mí no me gusta, porque el alto funcionamiento como que ignora las necesidades muy genuinas de una persona espectro autista solo por su alta capacidad intelectual y sobre todo su capacidad para hablar. Y bajo funcionamiento legitima bajas expectativas para su desarrollo y disminuye la posibilidad de tener una vida autónoma. Y si tu hijo no tiene interés en interactuar, bueno, no creo que ese rasgo sea permanente. A lo mejor ha tenido ciertas malas experiencias con personas o actividades. Yo pienso que pueden aprovechar una oportunidad de saber qué es lo que le interesa y cómo compartir ese interés con otros niños, aunque sean pocos niños, repito, siempre con una persona del espectro autista privilegie la calidad por ser la cantidad. No necesitamos una fiesta llena de amigos para sentirnos bien. A veces con 1 o 2 amigos fieles basta y sobra. Perfecto. Bruno Isla pregunta, ¿cuáles son tips para que una persona con autismo pueda entrar en un lugar ruidoso? Oh, sí. Complicado. El tema de los audífonos ayuda mucho. Como que... No sé si Camila te puede ayudar. Creo que puedes ayudarme. Necesito apoyo. Bueno, es que sabes que con el tema del audífono sirve mucho porque sensorialmente estas personas que tienen la condición son como muy invasivos. Lo que a mí me pasa es que con el taladro a mí me molesta ese ruido. Oh, Yo lo sí. que hago es encerrarme, pero deben buscar como distintas estrategias, sobre todo un audífono que no sean como invasivo ese ruido sensorial de los oídos, cosas así, ¿ya?
Perfecto, perfecto. Maxi, ¿algo a agregar? Yo estoy satisfecho con el apoyo que me dio mi colega Camila. Perfecto. Otra pregunta interesante, mira. ¿Cómo se puede ayudar a una persona Asperger que ha sufrido un shock o bloqueo en las relaciones sociales debido al bullying? ¿Y cómo puede reinsertarse para volver a interactuar con la gente? Oh, sí, el bullying. A decir verdad, yo tuve experiencias horripilantes con el bullying. Tan horripilantes que yo no me sentí plenamente humano hasta los 17 años, cuando yo ya me cambié al colegio donde egresé la enseñanza media, y ahí fue el primer lugar donde me sentí incluido y respetado por mis pares. Yo pienso que una persona del espectro autista, si se ha aislado de la sociedad por el bullying, pienso que debes estar tranquilo, no exponerlo a varios estímulos sociales en ese ámbito. Primero debes trabajar su desarrollo emocional, como ayudarlo a hacer las paces con todos esos incidentes que lo dejan aislado, porque muchas personas del espectro autista, cuando sufren el bullying, desarrollan una desconfianza extrema hacia las personas. Y esa desconfianza puede ser como un trastorno postraumático, pero debido a que puede ser permanente. Pero aún así, trata de recordarle que tienen personas que lo quieren tal como es, y decirle ejemplos tangibles y prácticos de por qué eso es genuinamente verdad. Perfecto. No sé si Camila quiere ayudar. Es interesante la pregunta. Camila, ¿se puedes ayudar ahí a Maxi? No, la verdad, no sé. Tendrían que repetirla. ¿Cómo podría incentivar a un joven con espectro autista que fue víctima del bullying? ¿Cómo puede insertarse nuevamente? ¿Cómo puede insertarse nuevamente? Sí. ¡Ay, que está complicado eso! De verdad Además, que es muy difícil. Además, no todos los jóvenes en el espectro autista están traumatizados por el bullying en las mismas formas, así que se requieren estrategias diferentes. No puedo dar una estrategia universal, ni quiero darla, porque eso sería un acto de deshonestidad. No, se entiende, se entiende. Gracias, Maxi, gracias, Camila. Atención, la siguiente pregunta, voy a hacer dos más para terminar la charla de hoy. ¿Cómo puedo incentivar a un joven dentro del espectro a usar el transporte público en estos tiempos de pandemia? Hay padres que son muy aprensivos en este tema del contagio. Como dije en mi diapositiva de la indefensión aprendida, que se desprendan de sus miedos que pueden inhibir el crecimiento de su hijo. Antes de usar el transporte público, podían pedirle a su hijo que saliera a comprar el pan al almacén de la esquina, porque así se estaría poco a poco familiarizando con la idea de salir de su casa después de pasar más de un año encerrado. Y eso me recuerda cuando estaba recibiendo preguntas en otra charla y había una joven en el espectro autista que expresaba ansiedad sobre volver al trabajo presencial, y yo le recomendé que reaprendiera cómo usar el transporte público para familiarizarse con el traslado que después de pasar un año un poco más encerrada podría haber olvidado, y eso le daría un sentido paulatinamente un sentido de control sobre su vida cotidiana para abordar más la ansiedad de volver al trabajo presencial, si es que esa posibilidad ocurre. Y en general, ayuden a su hijo al espectro autista a desarrollar actividades que le promuevan un sentido de control y seguridad, y que esa meta de lograr que domine el transporte público pueden subdividirla en metas más pequeñas y más abordables para trabajarlas cotidianamente. Perfecto, tenemos muchas preguntas. Gracias, Maxi. Vamos a dar dos más, que hay harta interesante. Bueno, yo estoy tratando de seleccionar, digamos, a mi juicio, si me equivoco, disculpen. Aquí viene la siguiente. Pia Francisca dice, ¿cómo ayudar a una persona dentro del espectro cuando tiene una crisis? Ya sea meltdown o shutdown. Espero haber estado bien con la pronunciación.
Sería interesante conocer qué herramientas podríamos aplicar para generar un espacio seguro mientras dura su crisis. Primero, llévalo al lugar más tranquilo que tengas disponible. No trates de razonar con él o de confrontarlo por lo que hizo o no hizo que lo llevó a tal crisis. Lo que él necesita es un lugar tranquilo y no añadir más tensiones. Y si es un adulto en el espectro autista que se espera que maneje esas crisis, ayudarle a recordar que sus emociones, que él no quiso que sufrir esas emociones tan caóticas, que él no tuvo la culpa de nada. Y aún así, el consejo de llevarlo al lugar más tranquilo que esté disponible funciona para todas las edades. Dejarlo que respire, que llore, que cuente hasta 10, 100 o incluso 1000, cualquier cosa que disminuya la tensión y después pueden abordar un plan sobre cómo resolver esta crisis. Repito, un plan que no tiene un diseño universal porque no todas las crisis son iguales y no todas las personas espectructistas viven las crisis a igual intensidad. Sí, Camila, adelante. También si las personas... Espérate. Tienes que activar tu audio, Camila. Ahí sí. O también si las personas les cuesta más manejar su crisis, que vayan a un coaching que se llama Relax Físico Externo para así calmar mejor la tensión, porque a mí en mi caso me cuesta mucho controlar las emociones. Por eso es que todos los días viernes a las 8 horas hacemos talleres de la Fundación Aspi Chile. Si a alguien les cuesta manejar esas crisis, no hay ningún problema que las puedan aprender y ponerlas en práctica. Eso. Y por favor, nunca insulten a una persona del espectro autista solo por mostrar su emoción intensamente. Sí, nunca lo hagan. También, por favor. Perfecto. Para terminar, sí, agradecemos a ambos. Dice, soy psicóloga de APS y he atendido a niños que se encuentran en proceso de evaluación para confirmar y descartar espectro autista, así como también a otros niños que ya cuentan con su diagnóstico claro de espectro autista. Te consulto, Maximiliano, ¿qué esperan ustedes de nuestra atención? ¿Qué te gustaría en ella que se pudiera generar para que funcione? ¿Qué significa APS? Atención primaria. Salud. Atención primaria en salud. Sí. Los SFAM, por ejemplo. Eso me recuerda que en el año 2019, yo con mi colega Camila dimos una charla a los CEFAM y que los doctores allí les hablen a las personas del espectro autista en un tono de voz más calmado, que no les den demasiadas instrucciones ni les pidan hacer más de una cosa a la vez y que también entiendan que hay personas del espectro autista que son no hablantes o que usan tecnologías para comunicarse y que sean comprensivos a diferentes formas de comunicarse y ofrezcan apoyos visuales. Perfecto. Camila, ¿algo más que acortar? Es que también que haya un lenguaje sencillo, un lenguaje universal de las instrucciones. Claro, porque muchas personas dentro del espectro autista les cuesta mucho interpretar que son los dobles, el sentido figurado, los dobles sentidos, la ironía, el sarcasmo o los humores negros que hay en muchos chistes. Entonces, por eso tiene que ser literal y con un lenguaje claro. Eso también yo agregaría. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, le agradecemos primeramente a ustedes. Muy clara su presentación, de verdad. Agradecemos también las preguntas y el interés por que se entiende que cuando hacen preguntas, ¿verdad? Es porque se quieren conocer y quieren actuar de una manera correcta. Entonces, en esa manera, agradecemos mucho el interés de toda la audiencia
esta tarde, y quiero dejar a Catherine Valenzuela, que es la promotora, una de las promotoras de esta charla interesantísima, para que dé por finalizado esta gran, yo la llamaría más que charla, capacitación. Así que un abrazo para ustedes. Gracias. Abrazo virtual. Abrazo virtual. No, me voy a unir a ese abrazo virtual para poder darle término a esta interesante actividad que ya nos tomó gran parte de la tarde y se nos pasó volando, así que eso significa que estuvo muy interesante. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Maximiliano, por responder a todas las consultas que nos fueron dejando nuestros amigos en el chat. Sabemos que hay muchísimas dudas que en una tarde es imposible que podamos responder, pero sin duda la participación que tuvimos el día de hoy nos insta a seguir conversando del espectro autista, a seguir conversando de inclusión, tanto en nuestra universidad como en la sociedad en general. Así que muchas gracias, Gonzalo, también por el apoyo que nos diste con el equipo de INJUB en el chat. Y los despido hasta una próxima oportunidad, que espero sea pronto. Así que Maximiliano Bravo, Camila Reyes, muchas gracias por la participación de hoy. Nos vemos. Buenas tardes. Chao, abrazo a todos, todas y todes. Bye, bye.